Pero aquí está la ley de amor. Archivo no es personal. La ley es universal. Lo que es absolutamente personal es la comprensión acerca de la ley. Esa sí es totalmente personal. Yo como individuo comprendo o no comprendo la ley. Si no la comprendo, no puedo obedecerla. Entonces, el resultado de no obedecerla será todo lo que para mí no funciona. En ambos se está cumpliendo. Bueno, como veo que nos estamos enredando un poquito con nuestros conceptos humanos, yo les sugiero que avancemos un poquito más antes de entrar a resolver este tipo de inquietudes, porque sin una comprensión de la ley no podremos encontrar una respuesta que sea comprensible. Yo puedo decir que todo lo que tenemos es necesario, pero este es el primer planteamiento. Comprender esto requiere que podamos tener una visión un poquito más amplia. Entonces vamos a ver esa visión ahora. La ley es un presente eterno e inmutable. Lo que es variable, lo que es intermitente, es mi proceso interno, que puede variar de aceptación, de comprensión, de lucha, eso sí es totalmente variable constantemente, no la ley. En el momento en que yo deje de hacerle resistencia a algo, eso dejará de afectarme. Pero la fuerza sigue existiendo. No por el hecho de que tú dejes de hacerle resistencia, la fuerza desaparece. Lo que desaparece es la manifestación de la fuerza porque ya no hay algo que la resista. La fuerza estará siempre. Bueno, este es apenas el primer acercamiento al reconocimiento de la existencia de la ley. Pero ahora vamos a ver las leyes. Las leyes como tal tienen varias formas de presentación. Se presentan geométricamente. Se presentan jerárquicamente. Se presentan con nombres que permitan facilitar su identificación. Quiero decir que en esto pasa como con Dios. Permitan facilitar su identificación. Quiero decir que en esto pasa como con Dios. Dios puede tener unos cuantos millones de nombres diferentes para nosotros los seres humanos. Algunas personas pueden creer en su existencia y otros no. Dios no se modifica para nada, ni por el nombre que le des, ni porque creas que existe o porque creas que no existe. Esa es una situación de índole humana. Igual pasa con las leyes. Las leyes no se modifican porque tú creas o no en ellas. No se modifican por el nombre que les des. No se modifican porque luches o no luches. Se modifica tu experiencia personal, no la ley. Entonces vamos a hablar de algo. Hay 7 leyes fundamentales que rigen la totalidad de los procesos del universo. Los procesos del universo básicamente podemos definirlos en 2 fuerzas. Hay un sentido que llamamos el sentido de la creación. Ese sentido se origina en las leyes superiores: amor, manifestación y polaridad. Las 3 leyes superiores son la ley de amor, la ley de manifestación y la ley de polaridad. Esas 3 leyes rigen el proceso de la creación del universo. La creación de cualquier cosa. Esas 3 leyes. No puede crearse nada, ni por el hombre, ni por el universo, sin la utilización de estas 3 leyes, que será lo que iremos ampliando ahora. El otro sentido de las leyes es el inverso al de la creación. Es el que permite la comprensión de lo creado. ¿Sí? Fíjense que son 2 conceptos sencillos.
la creación regida por tres leyes y la comprensión de lo creado, creación regida por tres leyes y la comprensión de lo creado regido por otras tres. ¿Son dos cosas diferentes? Para poner un ejemplo muy cercano a nosotros, tú estás frente a un computador. Ese computador fue creado por unos ingenieros, ¿sí? Utilizando leyes. Pero el adolescente que está frente al computador puede no tener ni idea de cómo fue creado el computador. Es más, puede no tener ni siquiera idea de cómo se maneja. Pero es evidente que el computador está frente a él, ¿sí? Y también es evidente que ve a otras personas manejar, así él no sepa ni cómo fue creado, ni sobre qué principios fue creado, ni qué leyes se utilizaron, ni qué tecnología existió para crearlo, ni quién lo hizo. Él puede no saber nada de eso. Y también puede no saber nada del hecho concreto y real es que él está frente a un computador, ¿sí? Entonces, para que este muchacho pueda aprender las dos cosas que son el aprendizaje, aprender a manejar el computador y comprender cómo fue creado, es diferente. Entonces son dos procesos diferentes pero complementarios. La creación nos lleva inmediatamente a reconocer que existen leyes que rigen el proceso de creación. Reconozco que existen leyes pero no las conozco. ¿Cómo hago para aprender a reconocer la creación? O sea, comprender la creación y aprender a manejar la creación misma. Entonces es lo mismo que aprender a manejar el computador o el automóvil y después reconocer cómo fue creado el computador o el automóvil. Esos son los dos sentidos de la ley en el universo. La creación se origina en lo que nosotros llamamos el caer. O creado se origina desde la ley básica de la naturaleza en la materia. Entonces, las tres primeras leyes, las leyes superiores, ley superior de todas las leyes, la ley de amor. Como es la ley superior, podemos decir que todo lo que sucede, porque en orden jerárquico es la ley superior de todas las demás leyes están regidas por la ley de amor. Y por supuesto, todo lo que sucede con las demás leyes responde a ese propósito de amor. Vamos a decir una frase que puede ser que por ahora no sea muy comprensible. Detrás de cualquier suceso, por difícil que sea para nosotros, hay un propósito de amor. Eso es lo que necesitamos empezar a comprender. Esto viene las leyes de manifestación y de polaridad, que son las que permiten que la creación como tal, tomando la información de la amor se realice. Ya ampliaremos esto. Una vez la creación está presente, entonces venimos nosotros los estudiantes a aprender cómo fue creado, cómo se maneja lo que ya está creado. Entonces, nosotros somos los hijos de Dios. Vamos a llamar a Dios el creador. Y a nosotros los estudiantes de la creación, es decir, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, como somos estudiantes, entonces estamos dentro del proceso de aprendizaje. Y las tres leyes que rigen el aprendizaje son las leyes interiores. Ley de la naturaleza, ley de la armonía y ley de la correspondencia. El color azul y el color rojo que vemos no responde a un capricho ni a un principio filosófico ni religioso, sino a una realidad verificable que se llama el orden de las escalas cromáticas de la luz. Las escalas cromáticas tienen tres escalas inferiores, que son los mismos colores que rigen las leyes. El rojo, el anaranjado y el amarillo son las tres niveles de escala cromática inferior. Pues por eso el triángulo inferior lo llamamos el triángulo del rojo. Como es el triángulo inferior de la ley, algunas personas lo llamaron el triángulo del infierno. Pero infierno simplemente como la connotación de inferior en jerarquía. Y lo asimilamos como algo que tiene que ver con castigo cuando no es así. Es solamente aprendizaje.
Posteriormente vimos que el cielo era la realización, era el premio, no es ningún premio. Era la realización, era el premio, no es ningún premio. El color azul significa simplemente que las tres últimas franjas de las escalas cromáticas de más alta frecuencia vibratoria son exactamente los azules, es decir, el azul, el índigo y el violeta, que conforman el triángulo de los azules. Entonces, cielo e infierno no son nada más que interpretaciones que nosotros, los seres humanos, hacemos del orden del universo. Hay una ley que no hace parte de los triángulos. Es la ley de evolución. Está por fuera de los dos triángulos. Más sin embargo, esta ley es la que permite unir el triángulo inferior con el superior. Sin la ley de evolución, no podríamos ascender del inferior a lo superior. Esta ley de evolución es una ley transitoria. Transitoria en la medida de que solamente tiene el propósito de permitir el desarrollo de la conciencia, evolución. Entonces se logra la integración del inferior con lo superior, de la tierra con el cielo y del cielo con la tierra. Ese es el propósito de las leyes. Entonces vamos a entrar a explicar cada una de estas leyes y vamos a buscar que ustedes puedan hacer un reconocimiento. Bueno, esta es el orden geométrico y jerárquico de las leyes. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Está claro? Más o menos. Vamos a ver lo que pasa dentro de nosotros, de acuerdo con los ejercicios que estábamos realizando. Observen el resultado. ¿Cómo se reconocen las leyes? Vamos a empezar a plantear algo. Toda ley física, toda ley del universo, o toda ley de los hombres se reconoce de la misma manera, por el resultado. Aquí no vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de verificación. ¿Cuál es el resultado de violar una ley de los hombres? Sacarse una multa, una sanción. Exactamente, hay una pérdida, hay una sanción, hay lo que nosotros llamamos un castigo, pero como el castigo no existe, ese es un resultado. Entonces el resultado de violar una ley de los hombres, pasaste un semáforo en rojo, pues el resultado es una multa, es decir, ese es el resultado de que tú violaste una ley. ¿Cuál es el resultado de violar una ley de la física? Un accidente. Por ejemplo, la ley de la física nos puede decir que tu piel, tu piel humana puede resistir una temperatura de 60 o 70 grados. Pero ¿qué pasa si la temperatura es de 200 o 300 grados? Se salió de las leyes de la correspondencia en la física. Entonces metiste el dedo y se achicharró. Ese resultado de la ampolla y del dolor te muestra que te acabas de salir de una ley. ¿Sí? Entonces los resultados nos muestran la existencia de la ley. La ley de gravedad no tiene nada que ver con Newton. ¿Sí? Por supuesto existía antes y después de Newton. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reconoces la ley de gravedad? ¿Cuál es el resultado que te permite reconocer que existe la ley de gravedad? El porrazo, el golpe. Bueno, entonces vamos reconociendo la ley en los resultados. Entonces, ¿cuál es el resultado que te permite reconocer la ley del universo exterior? El lugar donde tú estás, el cuerpo físico que tienes, las situaciones que vives, las experiencias dentro de las cuales están inmersos, son resultados que corresponden con la ley. Si yo estoy en una situación de sufrimiento, ese resultado me muestra que me he salido de la ley. Es decir, cuando yo me salgo de la ley, hay un resultado doloroso. Eso es lo que vamos a trabajar ahora, para poder reconocer esto. El resultado doloroso. Por ejemplo,
Como yo no conocía la ley de la resistencia de mi piel frente al fuego, no sabía eso, soy un niño. Entonces yo llegué y metí el dedo en la llama de la estufa, yo no sabía qué era quemarse. Pero, y de ese dolor, yo aprendí que existe una ley. Y por supuesto, el reverso consiste en que yo ya no volvería a meter el dedo ahí, a menos que ya sea accidental, pero no voluntariamente. Entonces aprendo a obedecer la ley. Mi dedo no resiste la temperatura de la llama. Ese resultado me lo mostró. Entonces obedezco eso. Como me caí de 5 metros de altura y se me ha roto una pierna, ese resultado me muestra que yo tendré que obedecer la ley de la gravedad. Quizás puedo saltar de 2 o 3 metros, pero no de 10. Entonces así voy reconociendo las leyes en los resultados. Entonces todo lo que trae sufrimiento, angustia, dolores, enfermedades, es porque yo voy en contra de leyes. A través de eso las voy a reconocer. Entonces, las leyes del universo las reconoces cuando tú tienes bloqueos, cuando tienes escasez, cuando tenemos enfermedades, cuando nuestras relaciones no fluyen, cuando nuestras relaciones no fluyen, cuando tenemos todo lo que llamamos la problemática humana, cuando ves la violencia, cuando ves la agresión, ahí reconoces que estamos haciendo ¿qué? Saliéndonos de las leyes. Y tienen exactamente el mismo propósito que cuando te pasas un semáforo en rojo. Solo que me gustaría que nos quitáramos de la mente la idea de la sanción o del castigo. Y lo vamos a cambiar por una palabra. El resultado que cada uno obtiene cuando se sale de la ley le permite reconocer la existencia de la ley. Y cuando obedezco la ley, entonces los resultados que tengo ya no los vamos a llamar tampoco premios, sino resultados satisfactorios y de felicidad para ti. Entonces no son ni premios ni castigos, son resultados satisfactorios o dolorosos. Si los resultados son dolorosos en cualquier sentido, violaste ley. Si los resultados son totalmente satisfactorios, fluiste con la ley. Son totalmente satisfactorios, fluiste con la ley. ¿Sí? Así es. Entonces por eso les digo que la ley no es ninguna creencia. Entonces vamos a verificar esto por resultados. Vamos a responder estas 3 preguntas en compañía de la persona que está ahora junto a nosotros. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no logras lo que quieres? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Segunda pregunta. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no valoras lo que tienes? ¿Cuál es el resultado? Porque ahí va a estar la ley. Tercera pregunta. ¿Cómo harías para vivir dentro de la ley con base a los resultados? Bueno, busquen en 2 minutos la respuesta a estas 3 preguntas. Acercamiento a la ley, no se preocupen, ya iremos ampliando cada concepto. Sufrimiento, insatisfacción, frustración. Ese resultado te muestra qué cosa. Que no está dentro de la ley, porque ese es el resultado igual que el dolor del dedo cuando me quemo. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no valoras lo que tienes? Igual, ¿no es cierto? Comienzo a perderlo porque si para mí no vale nada lo que yo tengo. ¿Saben por qué existe la pobreza? Porque las personas no valoran lo que tienen y pierden la capacidad de servir. Entonces tienen el resultado que llamamos pobreza. Entonces ese resultado nos muestra la existencia de la ley. Todo resultado te muestra la existencia de la ley cuando es doloroso. Y todo resultado satisfactorio te muestra que obedeciste la ley consciente o inconscientemente. Y ahí estará la ley presente. ¿Sí, Carlitos? Correcto. La valoración de todo lo que tienes es la clave de la prosperidad. Porque si para mí no vale nada lo que tengo, entonces la vida te puede decir esto. Si eso no te sirve para nada, mejor te lo quitamos. Entonces, en ese momento, no me lo quites. Ah, entonces tiene un valor. ¿Sí? Bueno. De acuerdo con las 2 reflexiones anteriores, ¿cómo harías para vivir dentro de la ley? Es decir, para obedecerla. Verificando los resultados, dejo de ir en contra de la ley cuando comprendo que todo sufrimiento está asociado con la violación de una ley.
Por lo tanto, si yo aprendo a tener satisfacciones en todo lo que hago, significará que me puse en el orden de la ley del universo, empecé a obedecer la ley. Los resultados son de dos tipos, internos y externos. Internos y externos. Los resultados internos son de paz, de armonía, de satisfacción, de felicidad. Esos son los resultados internos de obedecer la ley. Los externos son de buenas relaciones, de satisfacción y de abundancia. Si tienes los dos resultados simultáneamente, sabrás que estás obedeciendo la ley. Algunas personas obedecen la ley aún sin saberlo. Otras lo desobedecen aún sin saber. La sabiduría está en que yo sepa cómo obtener un resultado y no que el resultado sea para mí una casualidad dentro del proceso de la experiencia. Entonces, ahí voy a reconocer las leyes, ¿sí? Eso es el interno y el externo. La respuesta es que la persona está todavía en estado de ignorancia. Vamos a dejar un ejercicio para que ustedes verifiquen la presencia de la ley, para que lo hagan esta semana y lo recogeremos en nuestro próximo encuentro. Bueno, esto que tú planteas es muy hermoso y me gustaría decir algo al respecto. Los libros sagrados o los libros revelados tienen muchísima sabiduría. De bien poco a menos que yo realmente la comprenda. Y si no, yo lo que hago es interpretar lo que allí dice, o literalmente, o de acuerdo con mis creencias. Pero la ley de la creencia ni está escrita en un libro. Por lo tanto, cuando yo comprenda la ley del universo, todos los libros sagrados serán claros para mí. Mientras tanto, yo los interpreto, de acuerdo a mi creencia. Exactamente. ¿Cómo hago para hacer eso? Es un trabajo. Es un trabajo. Bueno, vamos a hacer una pregunta para dejar el ejercicio y concluir. ¿Cómo hago para hacer estas dos cositas? Para ser feliz, totalmente feliz internamente, y para tener excelentes relaciones con todos los seres que me rodean. ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, entonces, si yo no estoy teniendo esos dos resultados, significa que no tengo una vida espiritual. Entonces tengo una vida egoica. Yo creo que sé, pero si realmente yo sé, el resultado me lo muestra. Si yo no sé, el resultado me lo muestra. Entonces, si una persona sabe lo que significa vida espiritual en su concepción profunda de sabiduría, obtendría los dos resultados. Felicidad interior, ese resultado es clarísima, no sabe. Entonces necesita aprender. Entonces, para empezar a descubrir esto, vamos a dar dos ejercicios. Bien. Exactamente. Obedeciendo una ley. Exactamente. Me salgo de las leyes interiores para poderlas descubrir, pero jamás me saldré de las leyes superiores. Por eso todo está dentro de la ley.
No puedo aceptar lo que no he comprendido. Y no puedo comprender algo a menos que haya vivido una experiencia. ¿Eso es lo que dice la ley? Lo que verifica. Pero entonces, de todos modos, tengo derecho a querer o a buscar esta. Por supuesto que tenemos el derecho a la búsqueda y a la experiencia. Pero cuando no consigo eso es porque no sé cómo. Entonces, ¿qué me está mostrando la ley cuando no consigo algo? Que no sé cómo. Y como no sé, entonces lo que necesito es aprender. Que no sé. Que no sé. El primer paso es aceptar que yo no sé. El segundo paso es que necesito aprender. Claro, ¿qué es eso? Entonces, no soy feliz, no tengo buenas relaciones, no sé cómo conseguir eso. Eso era un... No, que no sé cómo conseguirlo porque lo quiero pero no me llega. Lo quiero pero no me llega porque no sé. Entonces la ley me va a responder a mí. Tú necesitas aprender lo que no sabes. Y ahí viene lo que necesitas. Entonces, por eso les voy a invitar a que hagan 2 ejercicios esta semana, que los llamamos los listados de la ley. Son 3 los listados de la ley. Hagan el listado de todo lo que quiero y anoten el resultado. Es decir, de lo que no han podido conseguir. Todo lo que quieren que no han podido conseguir. Hagan una lista con eso, su resultado personal. Hagan otra lista de todo lo que tienen. Y miren cuál es su resultado al reconocer cuánto tienen. Les aseguro que es mucho más de lo que suponen. Lo que tienen, todo lo que está disponible para usar por cada uno de ustedes es lo que tienen. Que puedo usarlo ya, aquí y ahora, eso es lo que tengo. Y hagan una tercera lista. Todas las situaciones ante las cuales yo tengo un sufrimiento. Son las 3 listas para reconocer la ley. Situaciones que me causan a mí sufrimiento. ¿Cuáles son? Hagan esas 3 listas y ahí aparece automáticamente la ley del universo. No la de los hombres, la del universo. Para salir del sistema de creencias y para poder salir del ego, necesito seguir una secuencia que la vida misma la va dando. Primero la secuencia de equivocarme y ese error es irme en contra de la ley. Entonces reconozco la existencia de la ley. El segundo paso, después de reconocer la existencia de la ley, entonces es comprender cómo funciona la ley. El tercer paso, una vez comprendo cómo funciona la ley, es decidirme a obedecer la ley. Y cuando yo obedezco la ley, mi ego se acaba. Porque el ego no puede obedecer la ley, es la comprensión la que puede hacer eso. Es necesario e inevitable cometer errores para poder descubrir la ley. ¿Cómo voy a obedecer algo que ni siquiera sé que existe? Es necesario meterme de cabeza en el error para reconocer el resultado. El resultado me muestra la existencia de la ley. Cuando comprendo que existe una ley, entonces puedo decidir obedecerla para tener un resultado de satisfacción. Eso lo hace la comprensión. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en todo este taller. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr lo que vinimos a buscar al mundo? Aprender a ser felices y aprender a amar. A eso vinimos al mundo. Todavía no hemos aprendido ese pedacito, entonces necesito aprenderlo.
Esa es la terquedad, pero ya estudiaremos eso. La palabra padre, de alguna manera, es más técnica con relación a lo que nosotros entendemos por padre. Porque el padre creador, entonces es el que puede emanar a los hijos. Entonces, la segunda ley del universo corresponde al Padre, y llamamos ley de manifestación. ¿Por qué ley de manifestación? Porque es que la primera manifestación, emisión de información, es de características masculinas. Entonces, porque es una emanación. Resulta que para que esa emanación de características masculinas pueda tener algo sobre qué actuar, necesitamos un principio femenino. Entonces, el principio femenino es la tercera ley. Esta parte se llama entonces la ley de polaridad. Polaridad es la medida en que lo masculino y lo femenino conforman la polaridad de la creación. Entonces, cuando el principio masculino actúa sobre el principio femenino, se produce la creación. Fíjense que no puede existir ningún tipo de creación, ni humana, ni divina, sin que exista la ley de polaridad. No puede existir la ley de polaridad sin que previamente haya una manifestación de información. Y no puede existir esa manifestación de información si previamente la información no existiera. Entonces, esto conforma la primera tríada del universo y conforma el primer. Con respecto a las corresponde a las tres frecuencias de la escala cromática superior, que en esto son violeta, índigo y azul. Por eso cuando nos referimos al Padre, ya a la creación y a las leyes del universo, entonces visualizamos el azul, y no es por casualidad, es sencillamente porque en la frecuencia del azul se está manifestando la ley de polaridad, se está manifestando la creación del Padre y se está manifestando la ley de amor. Sí, correcto. Es dinámico en la medida en que sigue el orden de las jerarquías de la ley, pero es complementario porque sin los tres elementos la creación no se da. Entonces, así como esta primera manifestación la llamamos Padre, la segunda manifestación la podemos llamar Madre. Entonces está el Padre y la Madre universal. Principios masculinos y femeninos del universo suponen que Dios es hombre. Entonces dicen, pero es que Dios es, fíjense que los maestros son masculinos, pues me hablan de las maestras, y suponen que el principio femenino entonces es algo inferior en el universo. Gravísimo error. Porque lo masculino y lo femenino, los dos están simultáneamente en el ser absoluto, en la ley de amor. De ahí surgen los dos. Bueno, entonces, para comenzar a entendernos en las leyes de la creación, piensen en un ejemplo de algo creado, sea por Dios o sea por el hombre, donde no esté la ley de polaridad. Imagínense cualquier cosa donde no esté la ley de polaridad. Cualquier cosa que tenga forma. ¿Pueden imaginarse algo? No existe. Es que no puede crearse nada sin la ley de polaridad. Siempre hay los tres elementos. El elemento masculino, el elemento femenino y la información que los une. Entonces, cualquier especie para poder nacer, formación genética, ¿no es cierto? No existe ninguna forma que no tenga una información. ¿Cómo haces para tener una forma que no tenga información?
Esa silla tiene una forma, pero ¿tiene información o no? Tiene la información para poderla diseñar y para poderla hacer y para hacer el textil y para hacer el hierro y para hacer todas estas cosas. ¿Y cómo se produce la silla? De todas estas cosas. ¿Y cómo se produce la silla? Necesitamos que haya algo que reciba y algo que dé. Entonces, para poder formar un material, tiene que haber un molde que lo reciba y una fuerza que lo impulse dentro del molde. Y ahí vuelve a estar la ley de polaridad. Entonces, todo, absolutamente todo está hecho desde estas tres leyes. La información, lo que puede recibir y lo que puede dar. De esa integración están todas las creaciones del universo. Las tres primeras leyes. Hasta ahí vamos claro. En orden jerárquico. El de amor tiene la información total. Esta ley, la de manifestación, es la primera manifestación de la ley de amor como principio creador. Por lo tanto, tiene un menor nivel de información que la de amor, pero mayor que la de energía, que va en descenso, pero es precisamente la que puede recibir a la anterior que tiene mayor jerarquía. Es decir, las leyes superiores siempre actúan sobre las leyes inferiores. Las tres primeras leyes son leyes superiores del universo. Estas tres primeras leyes no podemos violarlas, es imposible salirnos de ellas, porque son leyes de la creación, no de la evolución. ¿Hasta ahí vamos bien? La ley de manifestación. Vamos a ver, el Padre no es creación, el Padre es manifestación. ¿Por qué razón? Porque el principio que llamamos el Padre, o que llamamos Dios, es un principio eterno del universo, que no fue creado, porque es la esencia, no fue creado, porque es la esencia de lo que es, de lo que ha sido, de lo que siempre será, y no podrá ser modificado de ninguna manera. Por esa razón, no se llama creación a la ley de manifestación, sino simplemente una emanación de la información inmanifestada que se hace manifiesta. Pongamos un ejemplo físico. Resulta que un compositor puede crear una obra musical, ¿no es cierto? Esa es una creación porque él la diseña. Pero en este otro ejemplo, dense cuenta que no hay una creación, sino una manifestación de algo que ya estaba creado. Físicamente hay un principio que se llama un aparato de resonancia, como ejemplo un piano. Y coloco junto a ese piano otro piano. Una persona comienza a interpretar una obra en uno de esos dos ondas de frecuencia, comienzan a hacer resonar el segundo piano, y los dos empiezan a sonar igual. No podemos decir que fue que se creó la obra. Simplemente hubo una manifestación de la frecuencia del primer piano sobre el segundo, pero es igual. Entonces, por eso, el principio de Dios, el principio del Padre, no es una creación, es una manifestación de lo absoluto y eterno. Como manifestación que es, no es creación. La creación es lo que viene de ahí para abajo. Cuando el Padre hace todos los diseños de las formas del universo. ¿Qué es una forma? ¿Ustedes han pensado qué es una forma? Una forma es una organización. Pero esa forma debería se organice de esa manera. ¿Qué necesita para que se produzca? Cualquier forma. Necesita una información genética. Cualquier forma. Necesita una información genética. Es decir, que la información genética es la que permite que la materia, las partículas elementales se organicen de determinada manera. Y como hay miles de millones de formas diversas, por supuesto cada forma tiene una información diferente. Y todas esas informaciones están en el absoluto. Entonces, lo único que los dioses hacen es diseños genéticos que actúan sobre las partículas elementales para que la materia se organice en una forma, donde toman los dioses creadores la información para la forma, que es la misma pregunta, ¿de dónde la toma el hombre?
de archivos. ¿De archivos de dónde? De archivos del universo. Donde el archivo fundamental, único y principal, lo llamamos el archivo de la ley, archivo absoluto del ser inmanifiesto. Inventa un avión, un computador. Es decir, no inventamos nada. Todo está diseñado. Vamos a llevarlo a un lugar donde antes no existía. Pero no hemos inventado nada. Solamente hemos traído información de los archivos. Todo, absolutamente todo ya existe y está diseñado en la información del archivo absoluto. Para que empecemos a entender el principio de la ley. Entonces, espero que hemos entendido aproximadamente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para verificar si tanto hemos comprendido esto. Las tres primeras leyes del universo manejan la creación. Vamos a saltarnos un momento la ley de evolución y nos vamos a ir ahora a las leyes inferiores. Las leyes inferiores, en orden jerárquico, las leyes inferiores, en orden jerárquico, la ley de correspondencia es superior a la ley de armonía. Y la ley de armonía es superior a la ley. ¿Superior en qué? Superior en manejo de ion y superior en jerarquía. Es decir, tiene menor jerarquía de todo el universo. Es la ley de la naturaleza. Entonces, la ley de la naturaleza es la ley que manifiesta el comportamiento de los cuerpos físicos. Dentro de la ley de la naturaleza obviamente están las leyes de la física. Están las leyes que el hombre conoce como electromagnetismo, se conoce como física, se conoce como química. Todos estos procesos son parte de la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza, ¿qué hace? La ley de la naturaleza mantiene el orden perfecto y organizado de lo creado como materia. Entonces mantiene su interrelación, mantiene todo esto de una manera exuberante y perfecta. Nuestro cuerpo físico está regido por la ley de la naturaleza, que se manifiesta a nosotros en lo que llamamos el instinto, que son nuestros códigos de funcionamiento natural. Posteriormente, resulta que las creaciones, ya como seres vivos, interactúan las unas con las otras. Y dentro de esas interacciones, invadir los unos a los otros. Y de pronto unas especies podrían evitar que otras especies prosperaran, porque invadieran su espacio vital. Para evitar que eso suceda, entonces está la ley de la armonía. Entonces la ley de la armonía maneja las relaciones a que el otro, para que una especie no desarrolle frente a otros, existe la ley. Entonces la ley de la armonía es ley superior a la naturaleza. Después viene la ley de correspondencia. La ley de correspondencia, dentro del triángulo inferior, nos indica en qué momento puede desaparecer o no una especie. En qué momento corresponde que aparezca o no una especie. Y en qué lugar corresponde que habite o experimente cada especie. ¿Dónde corresponde? Es la ley de correspondencia. A nivel práctico de nosotros los seres humanos, entonces a cada uno de nosotros nos corresponde un cuerpo físico, aunque a veces yo lo rechace. Eso es exactamente el perfecto para mí. Nos corresponde un lugar, nos corresponde una experiencia dentro de ese lugar y nos corresponden unas funciones. Todo eso está regido por las leyes del triángulo inferior. El triángulo inferior de la experiencia, es decir, así como el triángulo superior es el de la creación, el triángulo inferior es el que permite a través de la experiencia la comprensión de la creación.
Por eso aquí es donde hacemos todos los experimentos necesarios para comprender la creación. Experimentos que son experimentos en el campo social, en el campo científico y técnico, en los campos económicos, en la vida y en todos los campos que tienen que ver con el quehacer humano, cualquiera que ellos sean. Están dentro de las 3 leyes del triángulo inferior. El triángulo inferior entonces tiene una connotación con estados de aprendizaje y de sufrimiento. Y por ser el triángulo inferior, entonces las personas lo llamaron el infierno. Con el cual se pinta el diablo. Porque resulta que el rojo es exactamente la franja de la escala cromática que corresponde a la naturaleza y a la ley interior. Infierno es simplemente un lugar de jerarquía interior donde se vive una experiencia para el reconocimiento de la ley. No hay ningún lugar de confusión. Sus colores corresponden a las frecuencias de las escalas cromáticas. Ahora hay una ley, que es la ley de evolución. Fíjense que la ley de evolución no hace parte ni del triángulo superior, que también se conoce con el nombre del triángulo del cielo, y se relaciona por el color azul, que es otra de las escalas cromáticas, y el triángulo inferior, que corresponde a los procesos de evolución. Ninguno de estos 2 triángulos incluye a la ley de evolución, es decir, la ley el propósito de regir todo el interior, es decir, la ley es supemonía y por supuesto naturaleza. Entonces, de la ley de porque es ley superior. Entonces nosotros podemos salirnos lo que llamamos violar una ley de las leyes inferiores. Me puedo salir de la naturaleza, entonces me enfermo. Naturaleza, entonces me enfermo. Me puedo salir de la armonía, entonces tengo relaciones caóticas, de crisis, de destino y de sufrimiento. Me puedo salir de la correspondencia, entonces genero guerras y conflictos entre los seres vivientes. Pero no me puedo salir de la evolución, y mucho menos de ahí para arriba. Entonces cuando decimos violar una ley, o salirnos de una ley, significa que es un proceso necesario para el reconocimiento de la existencia misma de la ley y aprender a obedecer. Y todos esos procesos de salidas de ley están regidos y permitidos por la ley de evolución. Entonces podemos decir que la ley de evolución permite que la violencia y que todos los procesos de aparte de la ley como parte de un proceso pedagógico del universo. Necesario que el efecto de la ley de evolución desaparece totalmente en el momento en que nuestra comprensión alcanza la comprensión del triángulo superior y nos ubicamos sobre leyes superiores en comportamiento de amor, en respeto total a los demás y en un proceso de convivencia totalmente armónica y pacífica. Ya hemos salido del triángulo inferior y trascendido la ley de evolución. Entonces, toda nuestra experiencia humana se desarrolla dentro del triángulo inferior. Esto es apenas un pequeño esbozo de las leyes, para que empecemos a acercarnos a su comprensión. Voy a invitarlos entonces ahora a un pequeño un ejercicio práctico para que ustedes ubiquen las leyes, y luego sí haremos finalmente la definición de ley. Pero vamos a recordar algo muy sencillo que habíamos dicho. Correcto. Por supuesto que sí. Digamos que las leyes inferiores entran en conflicto con las superiores, pero las superiores no entran en conflicto con las inferiores. Esto es lo mismo que hemos estado enseñando cuando decimos,
Una persona con un mayor desarrollo espiritual, con una mayor comprensión, no entra en conflicto con una persona de menor desarrollo. Pero la persona de menor desarrollo sí entra fácilmente en conflicto con el mayor desarrollo porque no lo comprende. Entonces, ¿a quién le corresponde comprender y aceptar al otro? Pues por supuesto con las leyes pasa lo mismo. Conflicto con la ley de armonía, pero no al revés. La ley de armonía entra en conflicto con la ley de correspondencia, pero no al revés. Y la ley de correspondencia entra en conflicto con la ley de evolución, pero no al revés. La ley de evolución no entra en conflicto, ella maneja el conflicto. Un ejemplo de cómo la ley de armonía, al estar por encima de la ley de la naturaleza, maneja algo que la ley de la naturaleza no admite, pero que la armonía sí admite. Y son, por ejemplo, las relaciones que llamamos homosexuales. Están por fuera de la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza no la admite, pero son parte totalmente aceptada y totalmente válida para la ley de armonía. Entonces la ley de armonía va a decir esto. Qué pena, señora naturaleza. Pero resulta que todo ser viviente tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a tener un equilibrio, tiene derecho a tener una satisfacción y que no pueda procrear. Pero ley de armonía superior. Ley de correspondencia puede decir, qué pena, pero para esta experiencia no necesitamos armonía, sino desequilibrio. Y necesitamos que aquí haya un conflicto para que las personas aprendan a respetarse los unos a los otros. Entonces ley de armonía va a decir, pues un momentito, es que a mí lo que manejo es el equilibrio, es la satisfacción, pero ley de correspondencia superior. Entonces va a decir, necesitamos romper el equilibrio para que se reconozca la experiencia del desequilibrio. Entonces, ley de correspondencia integra sobre armonía. Así sucesivamente. Sí tienen que ver. Correcto. Los primeros niveles de evolución son experiencias dentro de la ley de la naturaleza, donde está la ley de la selección, la ley del más fuerte, y hay muy poco sentimiento. La ley de la naturaleza no es una ley que rige el sentimiento, sino es una ley que rige el instinto. El instinto no es sentimental. El instinto es inteligencia pura. Por encima de ningún sentimiento. Por supuesto que sentimiento ya está en ley de armonía. Ese es el segundo nivel. En el tercero estamos aprendiendo más sobre la raíz de correspondencia, entonces a aprender a hacer acuerdos y a aprender a empezar a respetarnos a través de los conflictos que se han originado, que vienen desde la ley de evolución. Entrar al cuarto nivel de conciencia es entrar al nivel donde trascendemos la evolución. Entonces ya entramos, después de eso pasamos ya al triángulo superior, inferior. Y ahí se acaban nuestros conflictos. Bueno, entonces vamos a hacer el pequeño repaso. Todo lo que tú necesitas está dentro de la ley. Correspondencia. Emociones se manejan a nivel de ley de armonía y sentimientos muchas veces también. Pero ya en sentimientos, en la parte mental, entra la ley de correspondencia. Es decir, nos corresponde tener ciertos sentimientos duales para tener la experiencia del reconocimiento de la ignorancia. Corresponde. Los tres elementos. Correcto, sí. Entonces, digamos que el amor es ley superior en la medida en que contiene la totalidad de la información.
Ese absoluto inmanifestado es absoluto, es inmanifestado y es neutro en razón a que al contener lo masculino y lo femenino simultáneamente, cuando tú sumas lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, se produce el neutro, que es la esencia del ser. Pero cuando se abren sus dos polaridades, masculinas y femeninas, entonces aparece el proceso de creación por interacción de lo masculino con lo femenino. Si separamos lo masculino de lo femenino, se supone que lo masculino separado de lo femenino tiene menor información que lo masculino y lo femenino unidos. Pero su interacción permite la creación. Entonces vamos a repasar por qué hicimos este ejercicio la semana pasada. Todo lo que tú necesitas está dentro de la ley de correspondencia. Todo lo que tú quieres está fuera de la ley de correspondencia. Por lo tanto, no es lo que te corresponde, sino es lo que quieres. Y lo que quieres, como no es lo que me corresponde, no se da, y eso hace que yo entre en desarmonía. La naturaleza me reclama ciertas cosas que la correspondencia me niega. Habíamos dicho que cuando no logro lo que quiero, entonces tengo frustraciones internas. Es mi ego revolcándose contra la ley. Ahí reconozco la ley. Entonces lo que quiero sirve para reconocer la existencia de la ley, porque existe una fuerza que evita que yo consiga lo que quiero. Y esa fuerza está regida por la ley. Mientras yo no la reconozca como tal, mi sufrimiento no tiene fin. Porque voy a estar siempre yendo en pos de lo que quiero y no reconozco qué es lo que realmente necesito. Ahí estoy en estado de ignorancia. Cuando no valoro lo que tengo, tampoco estoy reconociendo la ley de correspondencia. Siempre tengo lo necesario y lo correspondiente conmigo. Si no lo valoro, es porque me fui al lado del quiero. Entonces ahí empieza mi problema. Para vivir dentro de la ley, necesito valorar profundamente lo que tengo, porque ahí estoy correspondiente. Valorar profundamente lo que tengo, porque ahí estoy correspondiente. Y puedo ser feliz. La causa del sufrimiento humano es precisamente una no aceptación de que no necesita lo que quiere. Es la única causa del sufrimiento. Por supuesto, cuando invertimos esto y yo acepto que no necesito lo que quiero, mis sufrimientos terminan. Eso lo hacemos cuando reconozco la ley y cuando empiezo a manejarla. Quieres lo que no tienes, ese es el problema humano. Necesitas lo que la vida te da. Ese es un primer reconocimiento de armonía y de correspondencia. Sufres y gastas tu energía yendo en pos de tus anhelos, porque no los necesitas. Cuando valores, llames lo que tienes, estás dentro de la ley. Ahí estás en equilibrio, estás en armonía. Fíjense que estos primeros principios nos muestran cómo nuestra vida está totalmente regida por la ley. En el momento en que yo cambio mi forma de pensar y me coloco dentro de la ley, mis conflictos desaparecen. Eso es lo que llamamos magia. Una persona lucha toda la vida por conseguir algo que no consigue. El día que acepta que no lo necesita, ese día la vida se lo da. Y ahí está la ley de aceptación. Es correcto, pero cada vez mis conflictos son más pequeños, cada vez son más manejables y cada vez lo hago más rápido. Ya tenemos un primer acercamiento a la ley. Vamos a hacer un ejercicio para ver si comprendimos este primer ejercicio. La ley de evolución es el equilibrio. Es necesario el error para que yo pueda aprender a no cometerlo. Y es necesario lo que yo llamo el absurdo para poder reconocer el principio de amor. El principio de amor a veces parece absurdo, como aquel que dice, amad a tus enemigos. Eso parece absurdo, no lo es.
Porque precisamente a través de los conflictos es que yo aprendo a reconocer mis limitaciones. Si yo tengo a enemigos, es porque yo me salí de la ley de armonía y me salí de la ley de correspondencia, y ahí está la evolución. Entonces necesito agradecerles a ellos que me están mostrando mi ignorancia, y gracias a ellos puedo salir de ese problema. Entonces por eso el absurdo pareciera estar fuera de la ley, no está, pero es necesario. Entonces para que estén en la ley, existen los errores. Eso hace que el error no esté fuera de la ley, sino que el error sea parte de nuestro proceso pedagógico. Y todo lo que son errores, son todo lo que generan nuestros conflictos y todo lo que llamamos violencia, son errores originados en la ignorancia del ser humano, necesarios para reconocer precisamente nuestra propia ignorancia. Ahí buscaremos la ley. Cualquier acción fuera del fluir normal del orden del universo caerá bajo el peso de la ley de evolución. Y es bien pesado. No hay nada que hacer frente a eso. Cuando yo me voy en contra del orden del universo, no importa si es por ignorancia o por terquedad, igual, inmediatamente habrá un resultado que se llama el peso de la ley de evolución. Como la ley de evolución maneja el desequilibrio, el error y lo que llamamos el absurdo, ¿qué es lo que me cae encima a mí? Pues me cae encima todo el resultado de mis errores, de todo lo que yo digo, pero es absurdo que me pase esto. Pues no es absurdo. Es el resultado de que yo me fui en contra del orden del universo porque no lo conozco. Cuando yo me sature de que me caigan los problemas encima por estar violando la ley, entonces voy a decir, oiga, tiene que haber algo para que esto no suceda. Ahí me hago correspondiente con aprender la ley. Todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Yo quiero qué? Yo quiero que los demás cambien, pero ellos no cambian. Yo quiero que las estructuras sociales y políticas cambien, pero siguen allí. Yo quiero que no haya corrupción, pero la corrupción sigue. Yo quiero que no haya lo que llamamos injusticia, pero sigue existiendo allí. Y cuando yo lucho para que todas esas cosas que yo quiero dejen de suceder y se comporten como yo quiero, ya me salí de la ley. Yo puedo cambiar la paz de Colombia, ¿sí? O sea, yo trato de cambiar la calidad de contra mí mismo porque no lo sé, o sea, Usted. o sea, la gente caería con el mismo, o sea, el mismo, en confusión conmigo mismo. Claro, ahí es donde cae, me cae es a mí. Yo trato de imponerle a alguien un comportamiento, es porque yo quiero que él se comporte de una manera y porque quiero eso es porque no estoy aceptándolo a él. Como no lo acepto, como quiero cambiarlo, entonces ya me fui en contra de la ley. El resultado es lo que cae sobre mí. La desarmonía, el conflicto, la violencia y la agresión, vuelven a mí porque yo quiero cambiar algo que no es necesario cambiarlo. Necesito aprender de eso, pero no cambiarlo. Ahí es donde están las acciones que ya están fuera del fluir normal. Se reconocen dos acciones fuera del fluir normal porque el peso de la ley se manifiesta como bloqueos, como sufrimiento, como guerra, como crisis, como depresiones, como todas esas problemáticas humanas que no sabemos cómo resolver. Esa es la acción o la reacción de la ley de evolución contra nuestras violaciones. Pero las violaciones son necesarias para reconocer la ley misma, para poder aprender de eso. Exacto. No las cambian. Cambian las cosas, o tú cambias de lugar, o cambias de relaciones, o cambias de personas. No las cambias. Cuando cambio de creencias internas, la vida me responde a mí de otra manera. No es porque las cosas cambiaron, sino porque yo cambié.
Y si ya no corresponde, ahí en la ley de correspondencia, que yo esté en un lugar, entonces la vida me lleva a otro. Ejemplo, yo vivo en un lugar que está lleno de violencia. Yo no acepto la violencia. Lucho contra la violencia. Trato de acabar con la violencia. Quiero terminar a los violentos. Estoy yendo en contra del universo, pero no lo sé. Estoy siendo violento. Un día comprendo esto y decido aceptar a los demás como son. Decido respetar su experiencia y decido volverme un ser de paz sin agredir a nadie. Decido renunciar a la violencia. En ese momento ya no me corresponde vivir en un medio violento porque yo me volví un ser de paz. Entonces la vida me coloca en un lugar donde existe paz. No fue que cambié el medio. Yo cambié internamente y me hice correspondiente con otro lugar. Eso fue lo que pasó. Si no pasa eso es porque yo no he cambiado. Exactamente. Yo no he cambiado. Claro, yo. Exactamente. Entonces, la terquedad de nosotros los seres humanos por tratar de cambiar las cosas que yo no acepto, porque yo quiero que las cosas funcionen como yo creo que debe ser. Esa es la que hace que caiga sobre nosotros el peso de la ley de evolución. Esa situación. Porque la ley tiene un diseño diferente para que yo haga un cambio, no para que yo cambie a los demás. Pero como el ego no sabe eso, entonces el ego quiere cambiar al otro. Mira, es que yo no me siento bien contigo, ¿sí? Entonces tú tienes que cambiar. Así es como actuamos, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que tú cambies. Ustedes se han dado cuenta cuántas veces le estamos diciendo a las personas, tú tienes que cambiar. ¿Y cuántas veces nos estamos diciendo a nosotros mismos, el que tengo que cambiar soy yo para poderte aceptar como tú eres? Eso pocas veces nos lo decimos, ¿no? Esto sería colocarnos dentro de la ley. ¿Cuándo vamos a aprender a hacer eso? Cuando el peso de la ley de evolución se vuelva insoportable para nosotros. Entonces yo digo, un momento, aquí tiene que haber algo distinto. Ese es el momento del cambio. Aquí tiene que haber algo distinto. Ese es el momento del cambio. Cuando yo doy una mano porque quiero que otro deje vivir la experiencia que vive, es el mismo quiero que se va en contra de la ley. El resultado me muestra claramente varias cosas. Si tengo paz interior, si tengo excelentes resultados exteriores, estoy dentro de la ley. Pero si se producen bloqueos o se producen sufrimientos, estoy fuera de la ley. Y es lo que necesito aprender. Es lo que llamamos un aplazamiento de experiencia. Y en algún momento nos corresponden aplazamientos de experiencia, porque la ley considera que yo no tengo suficiente fuerza interior para enfrentarme a eso. Entonces la ley me da la opción de que yo aplace la experiencia hasta que tenga más fuerza, pero no la voy a evitar, se repetirá. ¿Correcto? Entonces, yo puedo pedir aplazamiento. El aplazamiento puede incluso ser para otra vez. Vamos a escuchar por favor la pregunta. Para que eso sea válido, tienen que darse dos circunstancias. Primero, que yo no me voy de un lugar porque no lo acepto, porque estoy sufriendo, sino sencillamente porque
O la vida me lo muestra, porque ya no necesito estar allí. O porque yo pregunto y la vida me dice, puedes irte, porque ya lo que tenías que aprender lo aprendí. Pero si yo me voy de un lugar, o termino una relación, o cambio algo, en medio de un resentimiento, de un dolor, y puedo hacerlo, estoy haciendo un aplazamiento. Si estoy lleno de paz y de armonía, no estoy haciendo un aplazamiento, sino estoy haciendo un cambio de ubicación, de correspondencia. ¿Sí? ¿Entonces? Por supuesto, hay algo que no aceptan. Sí. Vamos a decir algo muy sencillo. Vamos a decir algo muy sencillo. Resulta que puede haber dos circunstancias en las cuales las personas se estén ahogando. Y esas dos circunstancias pueden generar una variable muy grande dentro de la ley. Ejemplo, hay una persona en la mitad de una piscina o de la playa y se está ahogando. Pero resulta que tú observas eso, pero tú no estás solo. Aquí hay 4 salvavidas. Observas eso, pero tú no estás solo. Aquí hay 4 salvavidas, hay 4 nadadores, hay expertos en el agua y tú no lo eres. ¿Qué harías? Entonces, como yo considero, es como cuando una persona sufre un accidente y yo miro a mi alrededor y hay una cantidad de personas más. Yo no soy médico, ¿sí? De pronto voy a intervenir allí y a lo mejor no lo hago de la mejor manera porque no tengo el suficiente conocimiento. Voy a preguntar si hay un médico. Voy a llamar a los institutos, a las organizaciones que están preparadas para atender estas emergencias. Ese es un caso que yo no intervine directamente, sino indirectamente. Pero suponte que ahora el ejemplo es lo contrario. Tú estás solo, no hay nadie más, no sabes nadar, pero ves a alguien ahogándose. Entonces, harías lo posible por tratar de auxiliarlo porque comprendes que eres la única persona que está allí. Dentro de lo mejor que sepas hacer, lanzándole un lazo o tratando, o si sabes nadar, intentarías ir a auxiliar. Entonces, la situación varía por el evento que se presente. Entonces, interferir cuando hago algo que no me corresponde. Cuando hago algo que sí me corresponde, no es interferir, aún siendo la misma circunstancia. ¿Quién interfirió? Cuando me pongo a jugar al médico para ayudar a un paciente sin ser médico, y resulta que en vez de haber llamado a la persona que sí sabía, ustedes me iban a decir, oiga, ¿sabe una cosa? Este señor se lesionó porque usted intervino sin saber, ¿por qué no llamó al médico? Ah, no, porque yo quise ayudarle. ¿La ley me tomará eso en cuenta? Claro, usted aquí es un homicidio culposo. Usted no tiene licencia para ejercer medicina. Por supuesto que dramática. Correcto. Y precisamente, ¿qué es lo que está cayendo encima de los padres que pueden inocentemente, con la mejor intención, con la mejor voluntad? La ley de evolución está cayendo. ¿Cómo cae? Con conflictos de relaciones, con toda clase de problemas, con todo. Porque estoy interfiriendo. Que interferir no necesita ninguna cosa diferente a que yo no sepa nada. Interfiero por no saber. Es muy sencillo. Sufrir por otro ni por otro. Sufro por mí mismo. Sufro por mí mismo, no por ninguna otra razón.
Las interferencias que yo recibo, por supuesto que son parte del destino y son parte de la ley de evolución. No son casuales. Son parte de mi propio destino regido por la ley de evolución. Lo importante es que podamos aprender a no violar la ley. Por supuesto que sí. Entonces, cometemos varios errores. Interfiero por ignorancia, genero situaciones caóticas, sufro por eso y además culpo a los demás del sufrimiento que mismo genero. Todo eso es lo que hacemos por no saber. Bueno, vamos a ver entonces un ejercicio que lo vamos a dejar planteado para que ustedes lo desarrollen. ¿Sí? La ley de evolución es la ley que nos enfrenta con aquello que necesito aprender. Y por supuesto, lo que necesito es exactamente situaciones que no manejo, que son difíciles para mí. Entonces, por eso la ley de evolución permite las guerras, la enfermedad, la erosión, los conflictos, las luchas, las interferencias, y todo esto lo permite la ley de evolución, para que yo aprenda a reconocer la ley, para que me sature de sufrimientos y decida obedecer la ley. No nos salimos de la ley de evolución, nos salimos de la ley de correspondencia. Nos salimos de la ley de correspondencia. Es decir, a alguien le corresponde una experiencia, ¿sí? Pero yo quiero evitarla. Ahí me estoy interfiriendo y estoy violando la ley de correspondencia. No violamos sino las 3 leyes inferiores. De ahí para arriba no podemos salirnos de la ley, porque si no entrábamos a desorganizar el universo. Eso no lo permite la ley misma. Entonces, cuando yo interfiero con la ley de correspondencia, yo me hago acreedor al texto de la ley de evolución, que es la ley superior a correspondencia. ¿Qué hace la ley de evolución? Me genera bloqueo, me genera conflicto, me genera enfermedad, o todo ese tipo de cosas que son el resultado de mi propia violación. Eso es lo que sucede. Y todo eso es el resultado de mi ignorancia. Pero ¿cómo salgo de la ignorancia? Atrás. Cuando yo digo no quiero sufrir más, no quiero que me duela más, entonces empiezo a buscar cuál es la ley que rige el asunto. Como la persona que cada vez le ponen multas por manejar mal. A quien dice yo no quiero pagar más multas, entonces ¿qué hace? Eso precisamente es lo que estamos estudiando en este taller. Por ahorita solamente estamos reconociendo la existencia de la ley a través de sus efectos, estamos codificando cómo rigen las leyes del universo, ya empezaremos a manejarlas en la medida en que avancemos en el taller. Bueno, vamos a decir algo. Para que exista la justicia, tendría que existir previamente la injusticia. ¿Qué significa hacer justicia? ¿Qué significa eso para usted? Bueno, sí, puede ser una. Entonces, yo llamo a la venganza a hacer justicia. Bueno, lo que existe es otra cosa. No existe la justicia ni divina ni humana. Porque justicia implicaría que hubiera injusticia, e injusticia no hay en el universo. Existe es otra cosa, cuyo nombre es lo justo. Existe lo justo, pero no la justicia, porque no existe la injusticia, que son los extremos. Entonces, lo que sucede es lo correspondiente y es lo justo. Que a mí me guste o no me guste mi resultado, ese no es un problema de la ley, sino mío. Ese no es un problema de la ley, sino mío. Por supuesto que uno de los primeros errores de interferencia que cometemos los seres humanos es tratar de hacer justicia.
porque está sustentada en un concepto de no reconocimiento del universo, es suponer que hay cosas injustas. Como yo supongo que hay cosas injustas, me siento con el derecho de hacer justicia. Y al tratar de hacer justicia, me cae el peso de la ley a mí. Voy en contra de la ley de correspondencia. A mí me corresponde una experiencia y a otra persona le corresponde otra. Si yo quiero evadir mi experiencia o quiero evitar la del otro, me fui en contra de la ley de correspondencia. Y sobre mí cae la evolución con todo su peso. Claro que la puedo aplazar. Si la ley lo permite, ¿no? ¿Sí, Carlitos? Exactamente. La ley de evolución es la que programa los destinos. Entonces, ¿quiénes son los maestros de ley? Los maestros de ley los llamamos los maestros verdes. Porque son los que determinan nuestros niveles de desarrollo de conciencia y son los que hacen los diseños pedagógicos para completar su desarrollo. Es decir, diseñan el destino. Exactamente. Exactamente. El asunto es que nada sucede por castigo porque no hay culpable. Nada sucede para hacer justicia porque no hay injusticia. Todo sucede es por amor. Cosa que a veces nos cuesta trabajo entender que todo suceda por amor. Sucede por amor, primero porque es ley superior del universo. Y segundo, porque toda situación, por difícil que sea, tiene un propósito de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje es ese? Pues aprendizaje es la ley de amor. Y precisamente a través de las dificultades es que yo voy a descubrir el amor. Dijo el Maestro Jesús, al cual no le hemos entendido nada. Si amaras a tus amigos, ¿qué esfuerzo o qué gracia significaría eso para ti? ¿Acaso no es lo normal agradecerle al que te hace el bien? Eso no demanda ningún esfuerzo. El verdadero trabajo interior está es en desearle el bien al que te ahí sí estás amando. Que por supuesto el principio de la ley de amor es bastante profundo y necesitamos desmenuzarlo para entenderlo. Los maestros nos lo hablan en parábola, ahora necesitamos desmenuzarlo. Por supuesto que sí. Y puede terminarse por esa causa. En las relaciones, las relaciones implican homogeneidad, implican compatibilidad, implican experiencias cercanas. Si las experiencias están dentro de un orden que llamamos cercanas, compatibles y homogéneas, entonces las experiencias son de relaciones, son un proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual. Pero cuando las experiencias son muy lejanas, entonces se llaman heterogéneas, lejanas e incompatibles. Entonces no pueden hacer. Los compatibles pueden volverse incompatibles si en la relación unos crecen y los otros no, porque la distancia llega a ser tan grande que ya no se van a encontrar. Entonces, para que las relaciones se mantengan, todas las personas en la relación necesitan crecer más o menos cercanos. Si hay alguien que se queda estancado y no crece, se va a volver heterogéneo. Se acaba por el que no crece, claro. Puede hacer parte del destino. Uno crea su propio destino y se genera antes de tomar el cuerpo. Antes de tomar el cuerpo. Antes de tomar el cuerpo.
A ver, esto es una cosa totalmente diferente. El amor y la aceptación y el siempre tener la mejor intención o el mejor deseo hacia los demás, independientemente de los errores que se cometan, es una cosa totalmente diferente a pensar que yo pueda hacer una relación con alguien. Son dos cosas diferentes. Yo puedo amar, puedo aceptar a una persona totalmente, pero comprender que no puedo relacionarme con ella. Por ejemplo, si una persona que está dedicada, supongamos un sacerdote, que está dedicada a un proceso de respetar y de enseñar el respeto, quisiera hacer una acción muy cercana de integración con alguien que está dedicado, por ejemplo, al asesinato. ¿Cómo harían esa relación para convivir armónicamente los dos? Eso no significaría que el sacerdote no pudiera amar a la otra persona, pero no haría una relación con él, porque son incompatibles, son heterogéneos. Por supuesto que lo más probable es que la persona que se dedica al asesinato no logre amar al sacerdote. Pero lo más probable es que si el sacerdote comprende el amor, sí puede amar al que se dedica al asesinato, pero no haría una relación con él. Que amar es una cosa y relacionarse es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes amar y respetar a todos los seres del universo, porque él no puede respetarte a ti. Lo dejas a él en su naturaleza y tú te vas para tu casa. Porque no hay compatibilidad. ¿Perdón? Bueno. Insensible no puede volverse una persona que ya fue sensible, porque eso sería un retroceso en su proceso evolutivo. La persona sensible puede pasar a ser un justo, y puede pasar a ser una persona de amor, y puede pasar a comprender una situación dentro de la cual llega a darse cuenta de que el sufrimiento no le sirve a nada, para nada, a nadie. Eso se llamaría una persona que se desensibiliza porque comprende el amor. Pero volverse insensible sería un retroceso a la ley del instinto. Y no vamos de para atrás sino de para adelante. La culpa solamente es ignorancia. El sufrimiento solamente es ignorancia. El amor no tiene nada que ver con sufrimiento. El amor es algo totalmente exento de sufrimiento o no es amor.